Y bueno, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, cuando nos habló para felicitarnos por nuestro 20 aniversario aquí de Fórmula Financiera, prometió que de regalo iba a estar con nosotros y aquí está. Regalazo. Sí cumple. Bienvenido. Gracias, Ildefonso, Ildefonso. bienvenido. Gracias, Ildefonso. Y ahora te vamos a pedir otro regalo que es bienvenida a Televisa, vayas a Televisa, pero bueno, ya es otra historia. ¿Cuándo empiezan? Ya empezamos el domingo. ¿El domingo? Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, a ver, cuenta. Al final no estás ocupado últimamente. Bien desocupado. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, como que yo al menos estaba muy pesimista después de la cuarta ronda, porque a la quinta la mandan hasta el 17 de noviembre y Donald Trump pues no vemos por dónde, y sin embargo ayer hubo algo que parece muy alentador, esta alianza de toda la industria automotriz de Estados Unidos, las tres empresas que agrupan a las productoras automotrices, la de Asia, la de Europa, la de Estados Unidos, más las autopartes, más los distribuidores, se unen en esta alianza Driving Jobs, American Driving Jobs, ¿verdad? Se llama. Así es. Cuéntanos, ¿qué tan importante es? Porque aquí la vemos como, wow, pero yo no sé si Donald Trump le va a importar o no. Bueno, mira, lo que sí hay que reconocer es que dentro del proceso desde que iniciamos en agosto las negociaciones, apenas llevamos 2 meses de las mismas. En 2 meses vamos ya hacia la quinta ronda, terminamos la cuarta, y ha habido 22 días efectivos de negociaciones. O sea, realmente es un proceso que no tiene precedente en cuanto a la intensidad. Lo que también es claro es que los famosos que le llaman stakeholders o los grupos representativos en el sector privado y organismos no gubernamentales que acompañan el proceso, pues han señalado que la relación que tenemos nosotros con nuestro sector privado es una relación muy estrecha y muy coordinada en cuanto a propósito y estrategia. Y si hay una queja, sin duda tengo que decirlo, de parte de los grupos interesados del sector estadounidense que se quejan que no lo están tomando en cuenta en el proceso a la hora de presentar estrategias de negociación. Y eso pues es muy desafortunado porque de alguna manera no se sienten representados por las posiciones que está teniendo su propio gobierno. Entonces eso genera así una distorsión. Entonces nadie nos puede asegurar de que en la mesa realmente estén reflejados sus intereses. Y yo te pongo un ejemplo muy, muy fuerte. Recordarán ustedes que Tom Donahue tuvo una confrontación muy fuerte con los representantes comerciales, o sea, con la Oficina de Representación Comercial. Y en la carta de respuesta pues, fue muy dura. Dijo, sabíamos que desde la campaña, que al modificar las estrategias de comercio, íbamos a tener que combatir los intereses en este pantano de intereses que es Washington. A los lobistas, o sea, imagínate, la Cámara de Comercio, que es la organización empresarial más fuerte y que ha sido un aliado muy frecuente del Partido Republicano, es tratada de esa forma por parte de su propia administración. Entonces, si bien es una señal muy positiva que el tiempo nos ha ayudado a que los actores se suban en una campaña que prácticamente une a los sectores privados en América del Norte, tampoco le podemos apostar al 100% que va a ser efectiva y nos va a llevar necesariamente a buen puerto. Siempre tenemos que tener pues la reserva de que es un tanto impredecible todavía si realmente vamos a encontrar esas pistas de aterrizaje constructivas. Ildefonso, lo que hemos notado es que una cosa es lo que se dice a través del tweet por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que algunos, tal vez los menos, representantes del gobierno de Estados Unidos sentados en la mesa que de pronto repiten del discurso de Donald Trump, y yo quisiera que mejor nos fuéramos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos que realmente se han tocado? ¿Cuáles son los puntos que realmente se han tocado en la mesa de negociaciones? Y qué tan real ha sido el avance en la renegociación, porque yo creo que eso es lo fundamental, lo central. Sin duda. Lo demás es pirotecnia. A ver, sin duda tienes razón en ese sentido, Marco, y yo te diría también que hay que reconocer una cosa. El responsable de las negociaciones, que es el representante comercial, el señor Robert Lighthizer, tiene una, yo diría, hasta mimetiza al señor presidente de los Estados Unidos. Es un abogado del sector acerero que tiene una visión muy específica del mundo y del comercio internacional. Entonces tampoco podamos pensar
que hay una gran diferencia desde el punto de vista de conceptos. Sin embargo, ya específicamente en la mesa, yo te pudiera decir que como tenemos que entender muy bien lo que está ya puesto. Recordarás que en estos 2 meses, uno de los objetivos que propusimos en México es ya llegar a textos. Y bueno, la cuarta ronda tuvo lo positivo de que llegamos a textos, pero eso mismo nos llevó ya a transparentar nuestras diferencias. Y eso nos lleva a clasificar esto en diferentes baskets, que le llamamos canastas de complejidad y de interés. Y básicamente yo te diría que la más importante canasta es la que tiene que ver con lo que leemos en el discurso del presidente y que está muy asociada a ser monotemática en el sector manufacturas automotriz y en el tema del déficit. Y dentro de ello hay un tema que está muy asociado con su discurso de América primero, el America First famoso, y que es un poquito decir, no debe haber nada en nuestros tratados, de la naturaleza que sea, que rete a las leyes estadounidenses. Y por eso es cómo quieren dinamitar el capítulo 11 de solución de controversias de inversionistas de Estado, el capítulo 19 de solución de controversias comerciales y el capítulo 20 de controversia Estado-Estado. Entonces, en ese sentido, esa es la primer canasta. Hay otras 4 canastas que con gusto se las puedo describir, pero esa yo creo que es la que representa el reto más grande y donde hay que encontrarle una solución. Bueno, pues desde luego está el tema de Tratado de Libre Comercio. Nos decías, Ildefonso, ya en estas lograron sentarse, poner los textos, y en estos textos obviamente se ven inmediatamente ya las diferencias muy palpables, muy claras. Son 4 canastas, cuéntanos de las 4, por favor. A ver, te decía, la primera tiene que ver con lo que claramente es parte de este posicionamiento que hace directamente el presidente. El presidente es muy claro y muy consistente sobre pues, lo que él piensa que tiene que replantearse en esta relación comercial. Y entonces esa canasta pues tiene que ser una canasta importante para ver si le encontramos solución. Y esa solución no puede ser a costa de restringir la capacidad exportadora de México. La segunda canasta tiene que ver con aquellos temas que ya logramos equilibrios en TPP, pero que desde el punto de vista de México, a ver, si tú lo tiraste a la basura a Estados Unidos, esos equilibrios los encontré porque yo tenía apertura del mercado japonés, nuevos mercados, y estuve dispuesto a poner cosas en tu agenda, por ejemplo, la protección de biotecnológicos o cómo vamos a regular el Internet, que son temas muy cercanos a los intereses estadounidenses. Entonces, no tomes como dado que lo que yo puse en la mesa en TPP lo puedes apropiar, claro, porque yo ya perdí el acceso a los mercados asiáticos. Pero ahora en la mesa lo que están haciendo es irse otra vez al máximo nivel de ambición. Pero yo los pongo en esa segunda canasta porque eventualmente pues tienen su trayectoria de negociación por sí mismos, ¿no? Y vamos a terminar encontrando, yo espero, un equilibrio. Luego vas a la tercera canasta. Esa tercera canasta es la de la modernización. Y en la canasta de la de modernización tienes un nuevo capítulo de energía. No solo porque México hizo la reforma energética y permite la participación privada nacional e internacional, sino porque Estados Unidos descubrió el gas shale, sí, claro, y los canadienses las nuevas tecnologías de petróleo y de arenas, y eso le da una gran importancia a la competitividad energética en América del Norte. Telecomunicaciones es parte de esa tercera canasta, comercio digital es parte de esa tercera canasta, el poder contener la competencia ilegal de las empresas del Estado, de alguna manera forma parte de esa tercera canasta. Sin embargo, en algunos de estos temas también están poniendo dinamitas. Imagínate, en el capítulo de empresas del Estado, para mí sería lógico adoptar el de TTPP, sin llamarle así porque no se vende muy bien allá, ¿no? Pero le agregan un apéndice, le agregan una extensión y dicen, también las empresas que hacen inversiones conjuntas con empresas del Estado se regularán al mismo tipo de supervisión y de restricciones. Entonces, imagínate, yo lo entiendo para Asia, pero aquí lo que estás diciendo es que Exxon, Shell, van a tener condicionamientos. Procesos de Pemex. Pues claro, entonces es un balazo contra el pie del interés mismo de Estados Unidos en ese proceso. Entonces esas cosas pues se tienen que limpiar de cosas absurdas que no deben de ser consideradas en este proceso. Y luego vas a una cuarta canasta, que es la canasta de la agenda progresiva. Es el que le da la calidad a los acuerdos comerciales en este nuevo milenio de meter derechos laborales, derechos ambientales, el tema de género para una mayor oportunidad para las mujeres,
Los canadienses están poniendo en la mesa un tema indigenista, que yo he expresado en la mesa que ese tema tiene que ser considerado guardando las diferencias de la realidad que ellos enfrentan. Ellos exterminaron a los nativos y ellos los recluyeron a reservas, donde hoy hay un problema de alcoholismo y de drogadicción. La verdad es que nosotros somos un país producto de la fusión y tenemos, claro, pueblos originarios y condiciones y tratados internacionales, convenios internacionales que tenemos que poner en operación, pero partimos de una conceptualización diferente. En general, esas son las 4. Y la idea es que cada una de ellas debe tener un proceso de negociación. Toda la parte de solución de controversias en cuál estas canas, porque originalmente cuando platicábamos contigo y la primera carta que envió Rosa al Senado hablaba del capítulo 19, y ahorita ya quiere el 11 y el 20, o sea, quiere que desaparezca casi todos los paneles arbitrales, ¿no? Pero fíjate, el problema con el que se enfrentan es que el 11 está construido para generar mecanismos de certidumbre a los inversionistas extranjeros. Entonces, imagínate imagínate frente al Estado. Imagínate quiénes son los principales que se van a poner como gatos boca arriba. Los empresarios gringos. Los empresarios estadounidenses. Entonces está atentando contra el propio interés de sus empresarios. Y obviamente México ha tenido una muy buena experiencia con el capítulo 11, porque si ves en la historia de NAFTA de 22 años, ha habido como 20 casos de controversia donde hemos ganado como 11, habremos perdido como 9, y el monto de lo involucrado en los que hemos perdido, pues es mínimo comparado con los flujos de inversión extranjera que hemos recibido. Y es un capítulo que le da muchas garantías para promocionar los flujos de inversión. Entonces, la propuesta norteamericana, como lo han leído ustedes en la prensa, no les digo cosas que no sepan, es una propuesta que dice, hagámoslo optativo. Podemos, lo que le llaman opt-out, que es no vamos a aceptar paneles, pero también, por la presión que traen de los empresarios, hagámoslo opt-in y México va a ser el opt-in. Pero mi posición en la mesa es, si yo voy a hacer opt-in, o sea, optar por estar en las controversias, aceptar paneles arbitrales, yo defino el universo y el marco de cómo se define el optar estar adentro. Y me dicen, no, nosotros definimos conjuntamente cuáles son las condiciones que debes de ofrecer, porque no quiero que seas demasiado atractivo. Pues imagínate. Pues si yo voy a hacer el opt-in, yo defino cómo quiero mi opt-in. Claro. O sea, ¿por qué me lo vas a definir tú si tú no vas a estar dentro de los paneles arbitrales, ¿no? Entonces, pues estamos en eso. Y esto obviamente es un proceso complejo, es una negociación. Creemos todavía, desde el momento en que nuestro anfitrión de la cuarta ronda fue el embajador Lighthizer, y él leyó el comunicado conjunto, y él hace la propuesta de la calendarización de los próximos 3 meses, pues mi lectura de que hayamos estado en ese plano de aceptar que la fecha va hasta el primer trimestre, quiere decir que traen un tema legislativo muy importante, y ese se llama la reforma fiscal. Claro. Y entonces, como hay muchos senadores republicanos que quieren que prevalezca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, saben que si hacen algo rudo en este contexto, en este momento, en los próximos 2 meses de aquí al cierre del año, pues puede tener complicaciones en el tema que ahorita están concentrados, que es avanzar la legislación de reducción de impuestos en Estados Unidos. Claro, Ildefonso, en este sentido yo creo que es bien importante que nos des tu perspectiva respecto de cómo se ha venido viendo la evolución de un discurso del presidente Donald Trump amenazante, primero diciendo que Estados Unidos se saldría del Telecán, no lo ha cumplido, y en cambio se sentaron a la mesa de negociaciones, y además de que se sentaron, ahora extienden el plazo, y lo que estamos viendo es que pues todo va marcando que en el peor de los escenarios podría solamente prolongarse en el tiempo, pero ya no extinguirse el Telecán. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, de entrada, pues tiene razón. En noviembre 8 del 2016 todo el mundo daba por muerto el tratado. Y ya vamos a cumplir 1 año y aquí seguimos en la discusión y en la negociación. Claramente es porque hay una expectativa de que se puede llegar a una solución que nos permita a todos salir avante y poder tener un ganar, que es el fondo de esto. Pero también, como lo he dicho, no puedes descartar el escenario donde efectivamente
cuando se vea frente a que si no cree que obtiene lo que él espera obtener y tiene este tema con su electorado, pues no puedes descartar que antes de la elección de medio término de ellos, él diga, no, pues prefiero ya decirle a mis electores como les prometí, nos vamos. Entonces, ese escenario no se puede descartar. Por eso siempre he sido muy claro en que tenemos que tener el plan B, el plan alternativo permanentemente acompañándonos. Serías un negociador muy inocente, por no decir otra palabra, si no tuvieras una salida, no libre de costo, pero una salida bien planeada que te permita mandar los mensajes correctos para reacomodar lo que tienes que reacomodar, ¿no? Y en ese sentido, pues, he compartido con ustedes lo que hemos analizado desde el punto de vista del análisis de la cinta de comercio exterior del 16. Del 100% de lo que exportamos, el 70% de la cinta del 16 va a Estados Unidos, y de ese 70%, solo el 20% del total de exportaciones enfrentaría un arancel. ¿Cuánto? 20% del total de exportaciones. muy poco. Ahora, de ese 20%, el 80% del 20%, que ya es el 16% de lo exportamos, su arancel promedio anda alrededor del 3%, que es aranceles de un solo dígito, lo cual no son grandes aranceles. Pero sí, un 20% del 80% sí enfrentaría, sin duda, un problema con picos arancelarios, que es el 4% de lo que exportamos. Pero es bien interesante, porque ahí encuentras a camionetas, sandías, melones, espárragos, y tienes que hacer un plan muy claro para poder corregir y poder realinear ese proceso. Yo no le tengo miedo a un México fuerte en el mediano y en el largo plazo, ni tampoco le tengo miedo a la salida. Habría que tener un control sobre mercados, habría que tener una explicación clara de que México en el contexto internacional sería una economía que mantiene su adhesión a la apertura, al libre comercio y a ser una economía competitiva. Eso lo tenemos que tener bien claro, e incluso también para poder explicar a quienes actúan en los mercados en el corto plazo, porque ahorita NAFTA claramente en los mercados se ve como un branding, como una etiqueta que se le asigna un valor muy importante, no por la parte de acceso, sino sobre todo por la parte de certidumbre y de disciplinas. Claro. El tema de inversiones va muy de la mano con el Tratado de Libre Comercio. Hay un capítulo de inversiones, se les da trato nacional prácticamente, eso es certeza jurídica, certeza de largo plazo. Han venido aquí las inversiones, es nuestra principal fuente de inversión extranjera directa, la de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las inversiones, si fuera el caso? No, básicamente lo que platicábamos, que una buena parte de esto tiene que ver con que los tratados no solo son acceso al mercado, sino son también un conjunto de disciplinas que dan certidumbre. Claramente el capítulo 11 es el que te da los mecanismos para poder que un inversionista se defienda si se siente que no ha tenido un trato justo, un trato nacional, y donde te pueden llevar a un panel internacional para poder establecer pues el respeto a sus derechos en términos como inversionista. Sin embargo, no es el único capítulo, porque tú a través del capítulo de propiedad intelectual das garantías a la propiedad industrial, a las marcas. Entonces, los tratados realmente tienen un valor por sus disciplinas que le dan certidumbre a los inversionistas para poder arriesgar su capital en la generación de empleos en el país. Entonces, es un tema fundamental, porque yo siento que a veces la posición que se está viendo de Estados Unidos en la mesa es pensando cómo hago a México menos atractivo para las inversiones. Y bueno, pues claramente eso choca de frente con lo que sería el interés nacional. Claro. ¿No? Como el déficit famoso. Oye, hay, creo, una gran incertidumbre jurídica. Tú me dirás, que imagino que tienes todo un ejército de expertos sobre qué tanto puede o no puede hacer jurídicamente Trump para salirse del tratado. Tom Donahue, que tú lo mencionabas ahorita, presidente del US Chamber, hablaba de un ejército de lobistas en el Congreso. Pero ¿puede realmente el Congreso, en caso de que Trump diga, ahí va mi carta, me salgo del Telecán, ¿puede el Congreso de Estados Unidos decirle no, señor? Claramente hay una indefinición legal en esos términos porque no ha habido ningún acontecimiento en la historia de Estados Unidos que pueda reproducir lo que en su momento pasaría. No hay ningún antecedente histórico. Entonces, ha habido temas similares donde, por ejemplo, hay algo que se dio hace mucho,
en un tratado de Estados Unidos. Imagínense cuando eran las colonias británicas que hoy son Canadá. Un poquito ya llovió. Y ese presidente sí fue al Congreso a pedir autorización para refrendar su salida de ese acuerdo. Acá hay un debate jurídico, legislativo de fondo, en donde se dice, bueno, lo más probable es que si se llegara a notificar la salida de Estados Unidos, algunas partes del tratado pueden ser hechas por acción ejecutiva, pero recuerden que siempre que se hace un tratado viene acompañado de un paquete de legislación que le llamaban en Estados Unidos el Implementing Bill. Lo que sí es cierto es que el Congreso no está obligado a hacer lo que sería un Disimplementing Bill, o sea, deshacer las acciones de implementación legislativa. Entonces terminaríamos con un galimatías de que algunas cosas el presidente podrá tener derecho a desactivarlas, pero otras requeriría acción legislativa que no necesariamente tendría el apoyo para hacerlas. Eso es en el caso del Telecán, del Acuerdo Comercial Trilateral. Sí. ¿Qué pasaría en el caso de la OMC? Porque hay quienes están viendo ya el escenario más catastrofista, que dicen, bueno, si se sale Estados Unidos y el presidente Donald Trump lleva a cabo su amenaza de salir del Telecán, México ha cifrado sus expectativas en el marco de normas de la Organización Mundial de Comercio, pero quizás el presidente Donald Trump también decide decirle adiós a la OMC. ¿También lo puede hacer con esa facilidad? A ver, sin embargo, Marco, yo creo que esa sería una acción que podría detonar una recesión y sería un problema para la economía mundial, no solo para la economía de México. No puedes subestimar pues ese tipo de acciones que serían pues bastante suicidas, porque la última vez que tuvimos un tema de esa magnitud pues generó la recesión que tuvimos en el mundo a partir de la recesión norteamericana, ¿no? de la primera parte del siglo XX. Entonces, yo creo que el costo de hacerlo y de desatar una serie de conflictos comerciales internacionales es muy alto. De que pudieran hacerlo, pues no escapa la posibilidad. Sin embargo, los acuerdos de OMC, si ves la legislación, sí requieren una aprobación del Congreso. O sea, aparentemente sí hay un tema ahí en la implementación de la incorporación a la membresía del OMC que parecería ser que es más clara desde el punto de vista de desactivación. Entonces no es tan fácil. Sin duda Estados Unidos trae un nuevo posicionamiento en la OMC, van a tratar de redefinir todo lo que son paneles arbitrales. Esta posición vis-a-vis el multilateralismo no la tienen solo en el frente comercial, ustedes lo han visto, también lo tienen en Naciones Unidas, cosa que no es en el beneficio de las economías emergentes y de los países de desarrollo. La multilateralidad es un elemento de fortaleza para equilibrar este mundo y evitar que sean las superpotencias las que por determinación de fuerza definan el rumbo del mundo. Ildefonso, nos han acusado en el Tratado de Libre Comercio, y esperando que sigan las negociaciones, de repente hemos escuchado acusaciones como dumping laboral. El tema de los salarios en México, particularmente la industria automotriz ha estado muy dentro de esto, pero ya sí lo tomó también la parte canadiense y la parte de Estados Unidos. ¿En qué vamos en esta situación? Bueno, primero déjame aclarar que no nos debemos de confundir cuando decimos que lo tomó la parte canadiense. Escuchamos expresiones de un sindicalista canadiense, que no es lo mismo que sea una posición de Canadá. No ha sido la postura de Canadá. La postura de Canadá fue muy interesante. El capítulo laboral ellos lo diseñaron partiendo de la adhesión a las convenciones de la Organización Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo. Y ellos dijeron, bueno, pues si somos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, vamos a poner como obligación de los miembros de NAFTA nuestra adhesión a las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, sabiendo que Estados Unidos es el país que menos convenciones laborales tiene firmadas. Entonces su posición fue como poner a Estados Unidos contra la esquina. Realmente el tema de derechos laborales, nosotros ya dimos un gran paso desde el TPP, que es incorporar el capítulo laboral a ser parte de NAFTA y a ser parte de los mecanismos de solución de controversias y sujetos a los mismos costos y sanciones que una violación comercial. Esto es claramente para fortalecer los derechos laborales. Ahora, si eso lo llevas a la discusión de salarios, es claro que el propósito de cualquier acuerdo comercial es que
apoye e impulse el mejoramiento de la clase trabajadora para garantizar que los acuerdos sean en beneficio de todos. Establecer ya específicamente mecanismos de determinación salarial, pues es un tema que tiene un mayor grado de complejidad, pero el objetivo es mejorar la condición de los trabajadores. Yo siempre he comentado que en un modelo donde esperamos igualar salarios, como parecería ser un objetivo loable, no va a ocurrir a menos de que lo hagas como lo hizo la Unión Europea, de que fue madurando un área de libre comercio, una unidad aduanera, a una unión integral, donde hay libre migración. Entonces, con libre migración los factores de la producción se equilibran. Recordemos, hace 35 años los españoles migraban para buscar mejores salarios en Alemania, en Francia, y hoy la migración intereuropea se ha reducido notablemente. ¿Por qué? Porque con la movilidad de trabajo los salarios se equilibran. Mientras tú no tengas esa movilidad y que está a años luz de ocurrir en América del Norte, pues claramente las situaciones salariales no se van a igualar por la diferencia de dotación. Nosotros somos una población joven con abundancia de capital trabajo. Sin duda, la apertura ha mejorado los salarios en el sector exportador vis-a-vis el resto de la economía, pero no lo suficiente como para igualarlos a los salarios estadounidenses y canadienses. Oye, ¿qué esperas de esta quinta ronda, 17-21 de noviembre? Tú eres el anfitrión, bueno, México es el anfitrión. Me imagino que te va a haber cenita sabrosa y tequilita. No, ya fuera de broma. ¿Qué esperamos de esta quinta ronda? Mira, básicamente, como es natural, ya teniendo un poco la bola de saque, pues sería la propuesta de México, de dónde encontraría México una solución viable a algunos de estos temas. Entonces estaríamos respondiendo en cada uno de los apartados que tenemos que definir nuestra postura, y obviamente pues no va a ser al 100% satisfactorio a la expectativa de con quien estamos negociando, y es natural. O sea, una negociación que se ha programado para seguirse llevando en los próximos meses y hasta el primer trimestre del próximo año, pues va encontrando su tiempo y su proceso de aterrizaje. Concretamente, México va a hacer un planteamiento donde encontraría una serie de posibles soluciones alternativas, y veremos si eso nos ayuda a seguir cerrando la brecha de las diferencias y seguir avanzando en este proceso natural que es pues negociar, ¿no? Esta difícil cuarta ronda, las expectativas para la quinta ronda de renegociación, ¿qué tan áspera o qué tan productiva esperas que sea esta quinta ronda de renegociación del Telecán? Bueno, mira, ya en la cuarta ronda el mensaje de mi colega estadounidense fue un mensaje pues realmente yo lo sentí fuera de contexto, porque dice que México y Canadá habíamos sido inflexibles en nuestra posición para realmente tratar de lograr un reacomodo de esta renegociación, de este nuevo tratado, ¿no? Pero la verdad es que solo 48 horas antes se habían puesto los textos en la mesa. Entonces, por eso cuando tuve mi conferencia de prensa, alguien me lo dijo: oiga, los acusan de intransigentes. Le digo, no confundamos intransigencia con sensatez. O sea, ¿cómo vas a esperar que yo te dé una respuesta a una posición radical en 48 horas? O sea, yo te voy a poner una solución que espero que sea conveniente, pero que sea viable para todos, ¿no? O sea, hay cosas pues que son intransitables, ¿no? Y hay que replantearlas para encontrar soluciones. Entonces, eso es de eso se trata, ¿no? Me pareció un poquito excesivo acusarnos de inflexibilidad e intransigencia cuando las propuestas llegaron a la mesa en muchos casos 48 horas antes, ¿no? No, han tenido paciencia de verdad buena de negociadores, la verdad. Oye, Ildefonso, en el plan alternativo posible salida del Tratado de Libre Comercio, ya lo has platicado tú, Organización Mundial de Comercio, en fin, pero ya tenemos en el papel realmente lo que vamos a hacer exactamente. Una de las grandes cosas que están ocurriendo en esto es que hay una unidad de acción entre el sector público y el sector privado. Y una de las líneas que se ha aperturado en el Consejo Consultivo para Negociaciones Comerciales Internacionales es precisamente estar poniendo en blanco y negro las acciones necesarias en el escenario que tengamos que, sin duda, pues prescindir de este acuerdo. Y como les explicaba, una cosa son las consecuencias reales
sobre fracciones arancelarias específicas, donde puedes detectar los jugadores que serían afectados. Por ejemplo, en el tema automotriz, son 3 jugadores los que tienes que sentarte. Claro, hay una cadena de valor, hay quien le provee el chasis a las camionetas y hay que sentarlos todos a la mesa para ver, bueno, qué alternativas tenemos, la apertura del mercado brasileño a través de esta negociación que estamos haciendo de ampliaciones, ver qué ponemos en la mesa para que los brasileños cumplan con la meta de apertura del sector automotriz en el 19, cambios de las líneas de producción para dedicarnos a producir vehículos ligeros en algunos casos, en el caso agropecuario, cómo puedes sustituir cultivos. Todo esto lleva una vertiente desde el punto de vista de estrategia, en materia de manufactura, en materia agrícola, y una estrategia también desde el punto de vista de diversificación de mercados. Y claramente te obliga a acelerar tu paso en todo lo que afecta a competitividad. Por ejemplo, una disrupción en nuestros... Inclusive hay que analizar tus importaciones. O sea, cómo vas a reemplazar, para mostrar fortaleza, todo lo que importas de granos de Estados Unidos. Todo eso llega por ferrocarril. Si abrimos comercio con Brasil y con Argentina, eso llega por barco. Entonces tienes que también tener todo un redireccionamiento de los procesos logísticos de internación de productos, ¿no? Lo que sí no puedes darte el lujo es de quitarle competitividad a la economía mexicana. O sea, no puedes decir, no, pues como me peleé con mis socios, entonces voy a poner aranceles máximos de las posibilidades de OMC, pero en algunas de esas cosas te puede estar dando un balazo en el pie si no sustituyes esa oferta con otro país, si no buscas... inflación interna. No, eso no lo puedes aceptar, o sea, crear una presión sobre la canasta básica. Pero entonces esas decisiones son las que tienen que estar plasmadas claramente en ese proceso. Oye, para que no extrañes la pregunta, se habla mucho de la diversificación de exportaciones. El TPP-11, que yo siempre te preguntaba, ¿y el TPP? Y ahora, ¿y el TPP-11? Pero fíjate lo que te dije hace mucho. Le dije, cuando estábamos todavía en otras fechas negociando con los estadounidenses para terminar el TPP-11, recordarás que yo te decía, si se ponen muy duros, usamos Alianza Pacífico como una pista alternativa de aterrizaje. Pues resulta que es una realidad, algo que yo veía como una especulación, y ahora estamos negociando, gracias a la creación de Estado Libre Asociado, en el capítulo de libre comercio, la incorporación de Singapur, de Nueva Zelanda, de Australia, e incluso de Canadá en esta asociación. Pero sí está avanzando, sí es factible el TPP-11 que le llaman. No, pero fíjate, te estoy platicando de cómo abrimos alianza, y fíjate, cualquiera diría, si abriste alianza, y ya traes 3 en la panza de alianza que son TPP y 4 con los que están negociando, traes 7. Entonces, ¿por qué no nada más invitas a otros 4 que serían los 11 y ya olvídate de TPP? Fíjate que no, y te voy a decir por qué. Porque para mí TPP tiene un valor más allá que simplemente la apertura de acceso al mercado. Y tiene un valor estratégico. ¿Por qué? Porque este fue un tratado en el cual Estados Unidos le invirtió mucho tiempo y esfuerzo. Y tiene mucho apoyo entre los legisladores republicanos y entre la iniciativa privada de los Estados Unidos. Esta administración llegó con otra visión y lo tiró a la basura. Si nosotros cerramos TPP-11 y dejamos las 2, 3, 4 puntos de agenda que le interesan a Estados Unidos congelados, sujetos a activación a un día en el futuro que Estados Unidos le interese integrarse, puede ser algo práctico y puede ser algo estratégico. ¿Por qué? Porque vayámonos a 4 años de hoy. Un nuevo presidente en Estados Unidos. Bueno, dicen que esperemos. Se vale soñar. Esperemos. Dios te oiga. No, independientemente de los temas electorales. Pero supongamos que hay una administración que dice, pues sí, TPP es estratégico con respecto a China, es algo que nos interesa geopolíticamente, y supón tú que por alguna cosa no logramos concretizar este tratado. ¿Qué sería más fácil? ¿Reabrir el debate para hacer un nuevo NAFTA, un nuevo TLC América del Norte, o reabrir el debate para hacer una acción de concretar TPP 12 de nuevo, que trae en la panza, o sea, adentro, un TLC modernizado? Yo creo que dado la intensidad del debate, es mucho más justificable geopolíticamente un TPP-12. Pues sin duda es una estrategia que parece muy recomendable, muy viable,
a partir de lo que estamos viendo con Estados Unidos. Ojalá que se pueda dar. Ildefonso, esta parte del TPP, yo intuyo de lo que nos estás diciendo que el TPP no está muerto completamente, No. sino que es una posibilidad. De hecho, estamos yendo a la reunión de APEC, a la reunión de líderes. Digo, y no solo para México, sino para otros países. El presidente estará en Vietnam. ¿Cuándo? Es a partir del 9 de noviembre. Yo voy a una ministerial previa. El presidente va a estar ahí, creo que las fechas son 9, 10 y 11, o 10 y 11. Y en el contexto de la convocatoria TPP va a haber una reunión de APEC, va a haber una reunión de líderes de TPP-11. Y ahí los líderes nos van a dar directrices a los responsables comerciales de cuál es el siguiente paso en este proceso. Los japoneses, con quienes hemos estado trabajando muy de la mano, están tratando de proponer que el mandato de los líderes sea mantener la ambición de acceso al mercado original del tratado, que logramos, y avanzar en su culminación, manteniendo también la mayor parte de las disciplinas. Suena bien. Oye, Ildefonso, ya nos quedan pocos minutos. El tema del campo, de repente, bueno, desde aquí no lo podemos creer lo que está proponiendo Estados Unidos, estas ventanas, porque obviamente tampoco a ellos les conviene. En fin, cuéntanos cómo estás viendo el tema del campo. Ya, así que minutito y medio. No, mira, básicamente te diría que tratar de establecer una nueva esquema para poder introducir controversias comerciales por temporalidad en el sector agropecuario, pues es claramente violatorio de la OMC, y también sería algo muy destructivo, porque así como ellos lo pueden usar para hortalizas y productos perecederos, mis productores me lo van a pedir para manzanas de Chihuahua, para arroz, para varios productos en los cuales vamos a desatar intereses proteccionistas. Yo creo que es en detrimento de un sector que ha avanzado muy bien, y si tú agrupas el agropecuario y el agroindustrial, pues Estados Unidos tiene un superávit. Nosotros tenemos un superávit en el agropecuario, casi de 4,000 millones de dólares. Se acaba el programa, déjate la guillotina, se acaba el programa. Muchas gracias, Muchas Ildefonso. gracias. Ildefonso Guajardo, secretario de Amable. Economía, muchísimas gracias por haber estado aquí en el estudio. Gracias a ustedes por la invitación. Buen Muchas regalo. gracias. Gracias.